Hola, bienvenidos a un video más. Vamos a hablar sobre esa pregunta que muchas veces los seres humanos nos hacemos con respecto a si existieron civilizaciones, ¿no? Siempre ha habido misterio sobre si existió la Atlántida. Y bueno, siempre nos queda como esa duda de que no somos los únicos, digamos, las únicas generaciones que hemos pasado. Sin embargo, dentro de la historia también se habla de algunas civilizaciones que no se nombran mucho, que pareciera que pasaron, como decimos, sin pena ni gloria. Aunque para otro tipo de personas creen que realmente fueron civilizaciones muy importantes que tuvieron que ver con el desarrollo en algún momento del planeta. Estoy hablando de Tartaria. Tartaria es algo que no se menciona mucho, ¿no? Esta civilización no se menciona mucho. Sin embargo, sí aparece en mapas, sí aparece en la historia un poco, sobre todo cuando uno investiga un poco, pues se da cuenta que fue una civilización que comenzó, que estuvo en la Edad Media, ¿no? Entre el siglo XVI y el siglo XIX. Esta civilización se asentó en el sureste de Asia, en lo que se conoce como Siberia y en lo que también prácticamente viene siendo hoy día Rusia, y que de alguna manera se fue formando entre la unión entre mongoles y turcos. Todas estas dos culturas pues tuvieron también mucha influencia de los griegos, y de alguna manera se dice que esta civilización fue creando un desarrollo muy importante, y que digamos que para su época se empezaron a encontrar, digamos, cosas que eran muy avanzadas para su época. No hay una prueba contundente de que se diga que es una civilización completamente desarrollada para su época, pero sí algunos tratan de decir que se encontraron ciertas cosas que podrían hacer pensar algo así. Entonces, lo importante es saber si, por ejemplo, está en los mapas. Y fue precisamente en 1803 que empezó alguien a interesarse en registrarlo en los mapas, un británico llamado John Kerry. De hecho, el mapa se llama así, se llama Kerry. Y este tipo de mapa, pues él, obviamente, él era un cartógrafo que fue recopilando todo lo que había en esa época y los testimonios también de ciertas personas. Entonces, en esa época estaban acentuados mucho, tenían cierto dominio los jesuitas. También pasaban muchos comerciantes franceses, eh, obviamente británicos. Y de alguna manera entonces él fue recopilando cómo esta generación de los tártaros pues fue de alguna manera sentando un precedente en esta civilización, en lo que hoy podríamos denominar pues que se va extendiendo, ¿no? Hacia todo lo que llamáramos en esa época, que después se fue llamando la Unión Soviética, y que de alguna manera pues los tártaros habían adquirido cierto conocimiento que los ayudaba en cierta forma a ir, digamos, creando una independencia importante, un mercado importante dentro de esa civilización de la Edad Media. Entonces nos da a entender como que pudo haber sido una civilización, o que en esta mezcla que existió con los mongoles, ¿no? Toda esta mezcla entre turcos eh, y con todo lo que tenía que ver con también esa influencia griega que existía en ese momento. Y bueno, todo lo que ellos fueron, digamos, absorbiendo, ¿no? Dentro de todo este crecimiento en esta civilización, pareciera como que también, obviamente, estábamos viviendo en una época bastante difícil, ¿no? Bastante cruel también, de guerra, de todo lo que se podía ver, también de dominios, de colonias, de colonización, todo este tipo que siempre existió durante toda esa Edad Media. Y es por eso que de alguna manera digamos, el término tártaro no era nada positivo. Y también al parecer, pues obviamente con, digamos, ciertas construcciones que se fueron encontrando como puertas muy grandes, se a pensar de que esa civilización o ese tipo de humanos que estaban en esa época eran muy altos, casi que gigantes. Entonces podría pensarse en algún momento de que esta civilización pues desarrollando una forma de arquitectura importante, tanto así que se llegó a pensar de que ellos tuvieron que ver de alguna forma con la construcción de las pirámides de Egipto, de la muralla china, entre otros. Entonces pues se empezó a hablar como que ellos tenían una civilización muy importante, ¿no? Que fueron creciendo de una manera interesante,
y que pues están muy adelantados para su época. También se dice que ellos ya empezaron a desarrollar tecnología limpia, es decir, que incluso tenían torres que podían ya generar cierta electricidad y que de alguna manera han encontrado una respuesta también para este tipo de energía limpia. Y pues pareciera que hubiera sido una comunidad que se estaba desarrollando muy avanzada para su tiempo y que de alguna manera algunos piensan que pudo haber pasado una especie de reseteo para que ellos no, digamos, no siguieran adelante con tanto desarrollo y pudieran de alguna manera convertirse en algo muy grande o una especie de imperio mundial. Entonces, pues obviamente eso simplemente se queda en especulación, pero sin embargo, pues sí, a veces tener, por ejemplo, ciertas cosas que dieran a entender como que existieron seres humanos más grandes, pues no se desecharía, ¿no? Podría ser una posibilidad. Aunque obviamente si uno piensa que existieron cierto tipo de civilizaciones así, pues serían, ahí sí como diríamos, bárbaros o salvajes que podrían obviamente coger cierto dominio ante obviamente unos seres humanos de menor estatura. Entonces, pues esto simplemente ha sido como una especie de, digamos, de conspiración o de especulación con respecto a eso. Otros dicen sencillamente que nada de eso es verdad, que esa generación desarrollada no existió y que simplemente los tártaros fueron sencillamente una comunidad como cualquier otra que tenía ciertas mezclas, ¿no? Culturales y que sencillamente de allí prácticamente salieron los mongoles, ¿no? Entonces, pues que no es algo que pudiéramos nosotros decir que está estableciendo algo importante para la historia, bueno, según lo que al parecer se pudiera dar a entender, porque no hay mucho estudio sobre este tipo de civilización. Pero nunca podemos desechar el hecho de que puedan existir o que hayan podido existir más bien civilizaciones que en algún momento hayan llegado a un punto importante y que no hayan podido avanzar por agentes externos o por situaciones externas que hacen que de alguna forma eh, se pierda cierto desarrollo, ¿no? Nosotros no podríamos de alguna manera saber cuánta historia tiene este planeta, cuántos años realmente tiene, cuánto tiempo ha existido y cuántas generaciones han venido y han pasado que no han quedado registradas, obviamente, en la historia. Bien, quería hablarles solamente sobre este punto de la historia del pueblo de Tartaria. Si tienes algo que añadir, acá en los comentarios puedes hacerlo. Si nos puedes edificar aún más con este tipo de temas, pues sería muy grato para nosotros. Lo dejamos en este punto y no olvides, como siempre, suscribirte a mi canal de YouTube. Les voy a dejar acá otro video que he hecho y en este lado, del lado izquierdo mío, o derecho más bien, les voy a dejar para que se suscriban. No olvides suscribirte a mi canal y esté atento a los próximos videos.